al debatir la reforma a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos en la Cámara de Diputados, Héctor Saúl Telles Hernández, narcodiputado del Narco Partido Acción Nacional, demagogo y falsario, espetó que la Secretaría de Hacienda dice que no tiene impacto presupuestal la reforma, pero agregó mentirosamente que, como no habría de tenerlo si se extinguen completamente 3 obligaciones fiscales que tiene Pemex para nutrir las finanzas públicas del país, finalizando con la falacia de que con la reforma supuestamente se darán menos recursos a estados y municipios, concluyó su cantaleta narco-opositora. Tras oír las barrabasadas y sandeces de otro lacayo del señor X, la diputada Dolores Padierna Luna de Morena aseveró contundente que el propósito es aligerar la carga fiscal para tener mayores recursos de reinversión y que Pemex pueda continuar su política energética, agregando tajante que la reforma unifica 3 derechos en uno: exime a Pemex del pago del impuesto sobre la renta, elimina la obligación de instalar sistemas de medición de volúmenes extraídos por pozo y el derecho petrolero para el bienestar. Es el nuevo régimen fiscal para Pemex, concluyó ante el ardor de los narcoopositores. Vemos enseguida cómo un nefasto narcopanista es tundido por Dolores Padierna por atacar las leyes de la presidenta Claudia, como le manda su amo, el narcoampón Claudio X González. Con el permiso de la presidencia. Adelante. El día de hoy vamos a discutir una iniciativa de importancia para todos los mexicanos. Miren, hay que señalar que hubo un completo desaseo en la dictaminación de esta iniciativa, que como siempre salió apresuradamente y que no contamos con la debida información para poder procesar la iniciativa correspondiente. Fíjense qué lamentable fue buscar que el gobierno pudiera acercarse a explicar esta iniciativa importante y no tuvimos más que la negativa de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y también de la Secretaría de Energía. Nos pidieron hablar en lo oscurito, así escondiéndonos incluso de otros partidos, y no lo íbamos a permitir, porque no estamos acostumbrados a tratar estos temas como ustedes seguramente lo hacen con los nexos del narcotráfico. Dice la Secretaría de Hacienda que no tiene impacto presupuestal esta iniciativa. ¿Cómo no habría de tener impacto presupuestal si se extinguen completamente 3 obligaciones fiscales que tiene Pemex para nutrir las finanzas públicas de nuestro país? Dicen que esta reducción y este apoyo fiscal que se le dará a Pemex, obviamente lo hemos escuchado solamente en Radio Pasillo, será de aproximadamente 50,000 millones de pesos, lo que dejará de recaudar la hacienda pública por el apoyo fiscal a Pemex. Por eso estaban tan preocupados de llevar a cabo el cambio de la naturaleza jurídica de Pemex para convertirla de empresa productiva del Estado a una empresa pública. Por supuesto, para que los mexicanos hoy tengan que absorber todo el tiradero que dejó Romero Oropesa con un déficit de 1.2 billones de pesos que hoy absorbe el gobierno mexicano y que tendrán que pagar todos los mexicanos. Pero también está el tiradero de los 400,000 millones de pesos que se le deben a los proveedores. Nunca supieron explicar ni dar la cara para saber cuál sería el impacto de este nuevo derecho petrolero del bienestar. Una política reduccionista, una política de compensaciones, una política de exenciones y de protección fiscal para Pemex. Ojalá todas las empresas de México pudieran gozar de este proteccionismo que se le da a Pemex, porque estoy seguro que muchas empresas mexicanas no gozan de las exenciones y deducciones que se le han dado a la empresa mexicana llamada Petróleos Mexicanos. Nada más les dejo el dato. En 2019, cuando llegó este régimen, Petróleos Mexicanos contribuía con el 65% de sus ingresos brutos a la hacienda pública. Ha sido tal la reducción que hoy solo pagan el 30% de los ingresos brutos de Pemex. Y con estas reducciones, hay que explicarle a la gente que nos está escuchando, se dejan de hacer hospitales, se dejan de hacer escuelas, se deja de tener apoyos en seguridad y se dejan de nutrir 3 fondos específicos. El Fondo de Estabilidad de los Ingresos Presupuestarios, que se lo acabaron en este gobierno, el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y el Fondo de Estabilidad de Hidrocarburos. Por cierto, diputados de la mayoría, ojalá supieran que con esta votación del día de hoy le van a dar menos recursos a sus estados y a sus municipios. ¿Con qué cara se van a parar a explicar a gobernadores, a presidentes municipales y a las personas que no? El petróleo mexicano no le pertenece a los mexicanos, le pertenece a Morena, que lucra con el dinero de todos los mexicanos. Y por cierto, les quiero decir que esta política de apoyo fiscal ha tenido un proteccionismo de 267,000 millones de pesos en 6 años acumulados que Pemex ha dejado de dar a la hacienda pública. Todos los apoyos de este gobierno, exenciones, deducciones, apoyos
se transforman en 2.1 billones de pesos que no han tenido los mexicanos. Por eso, desde Acción Nacional le decimos a la presidenta, ya lleva 2 semanas que anunció el apoyo a las gasolinas, y ahí está la propuesta de Acción Nacional, porque no se vale nada más venir a apoyar a Pemex y reducirle 50% de lo que tendría que dar a los mexicanos y subirle a los mexicanos 41% el precio de la gasolina. 7 pesos más cuesta la gasolina desde que llegó este régimen. Esa es la verdadera incongruencia. Muchas gracias. Y diputados del PT, no se sientan tan mal. Sé que los tratan como el perro de la tía Cleta, que cuando hay fiesta los esconden. Y la presidenta le mandamos un saludo, porque las familias oligárquicas del bienestar ayer le ganaron el round y no habrá nepotismo a partir del 2030. Muchas gracias. La crisis de 1981-1982, después del boom petrolero y que cayeron los precios del petróleo, cambió desde entonces el papel de la empresa petrolera. Antes del 81-82 garantizaba el abasto nacional de petróleo y era un factor clave para el desarrollo de la petroquímica. Después de eso pasó a ser una fuente de recursos fiscales para el país. En los años 90, la carga fiscal llegó a rebasar el 100% de sus rendimientos y llegaron al colmo de pedir deuda para pagar la carga fiscal. En 2014, la reforma privatizadora de Peña Nieto impuso medidas asimétricas a Pemex, transfiriendo renta petrolera ya no solo al país, al erario público, sino preponderantemente a las petroleras privadas. El régimen fiscal de Pemex se estableció en la Ley de Ingresos de los Hidrocarburos y se decidió en aquellos años en un contexto de altos precios del petróleo. Estaban en 95, 98, $100 el barril. El escenario cambió drásticamente cuando se aprobó. En el 2015 los precios se desplomaron a $30 por barril y tenía en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos un porcentaje fijo como impuesto por zona geológica, lo cual impactó de manera muy severa en las pérdidas para la empresa. Generó a partir del 2015 los peores resultados, convirtiendo a Pemex en la empresa petrolera más endeudada del mundo, con la mayor carga fiscal de la historia. En la cuarta transformación siempre hemos propugnado por reducir la carga fiscal de Pemex. Desde que llegó el presidente López Obrador se aligeró la carga fiscal. Por ejemplo, el derecho de utilidad compartida en el 2019 fue del 65%, en el 20 lo redujo al 58%, en el 21 al 54% y ahí se paró. Después, a través de la Ley de Ingresos de la Federación, se redujo al 40% y en el 24 fue del 30%. Con estas modificaciones, Pemex pudo liberar recursos para invertir en la exploración y extracción para aumentar la producción de petróleo, que gracias a eso hoy es de 1.7 millones de barriles diarios. De no haber intervenido de esta manera Pemex, hoy estaríamos importando crudo de Estados Unidos. Por ello, la reforma a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que unifica 3 derechos en uno, es una reforma muy importante. Además, exime a Pemex del pago del impuesto sobre la renta y elimina la obligación de instalar sistemas de medición de volúmenes extraídos por pozo, porque nunca ha sido posible. El derecho petrolero para el bienestar es este nuevo régimen fiscal para Pemex. El diseño de este derecho tiene, ya lo han dicho aquí, una tasa fija más un factor flexible que conjuga la plataforma donde se extrae el petróleo, el precio del hidrocarburo, si es gas, si es petróleo, si es condensados y el tipo de cambio. Este factor flexible permite que si baja el precio del petróleo, el monto fiscal también baje. Y si sube el precio del petróleo, sube pero ligeramente. En realidad la tasa siempre va a rondar en el 30% en el caso del petróleo y de 11% en el caso del gas natural y los condensados. Los factores de ajuste, como se puede apreciar, son mínimos cuando la tasa impositiva siempre se va a mantener. Ayer estuvimos haciendo múltiples ejercicios de variación de los precios del petróleo y en todos los casos la tasa va a rondar siempre sobre el 30% en el caso del petróleo. En conclusión, la tasa del 30% contiene factores de ajuste para tener una política fiscal flexible para Pemex que evite impactos que dañen sus finanzas públicas, le permita desarrollar la política energética de nuestro país y la creación de un solo impuesto también va a auxiliar a Pemex en cualquier movimiento del entorno internacional. Los propósitos de esta Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos son eso: aligerar la carga fiscal para tener más recursos de reinversión y que Pemex
pueda continuar su política energética. Sin embargo, hay que decirlo, todas las administraciones desde el 81 hasta el 2015, para abreviar tiempo, endeudaron a Pemex, la producción petrolera cayó a niveles alarmantes, las capacidades de refinación disminuyeron drásticamente, debilitaron a la Comisión Federal de Electricidad, fragmentándola en varias subsidiarias, y el crecimiento descontrolado de la generación privada sin respaldo obstaculizó y puso en riesgo al sistema eléctrico nacional. Además, en fin, puedo aquí hacer un balance enorme porque lo tengo detallado, pero lo que estamos haciendo es la construcción de un nuevo modelo en el país. Se llama Cuarta Transformación y está para levantar a México y alcanzar los mejores niveles de desarrollo y para que nuestro pueblo tenga las condiciones de vida que marca la Constitución. En eso estamos trabajando en la Cuarta Transformación. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.